Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 107. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que llegaran a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Gracia y paz de aquel que era, de aquel que es y de aquel que ha de volver. El texto para esta meditación se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículos 1 al 4. Nos dice: Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: La Escritura dice: No solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Amén. En mi juventud tuve un grupo de amigos con quienes salíamos a caminar cerros de la cordillera de los Andes frente a Santiago. Era una afición que no todos los familiares entendían. ¿Con qué afán?, preguntaban sin entender algunos. En mi caso, mi padre me llevó a las montañas desde muy pequeño, y desde entonces siempre me han encantado. Mi padre decía que subir un cerro era como vivir la vida, paso a paso, venciendo obstáculos externos e internos. Externos, la altura, lo hostil del terreno, el calor, el frío, la sed, el hambre, etc. Los obstáculos internos, el cansancio, la inseguridad, la comodidad, la desconfianza en uno mismo, el desafío personal, la prueba. La vida se camina venciendo paso a paso los obstáculos que presenta. Al caminar, no mires siempre toda la montaña, decía mi padre. Cada cierto tiempo, baja el rostro y concéntrate en esa porción del camino que transitas y levanta la mirada ocasionalmente para no extraviarte. Ponte pequeños objetivos y avanza hacia el mayor. Descubre después la riqueza del silencio cuando estés en la cumbre. Jesús se fue al desierto. El Espíritu de Dios lo llevó para ponerlo a prueba. Como jóvenes,
Subíamos cerros para llegar a la cumbre y escuchar el silencio. Y en ese silencio nos buscábamos a nosotros mismos. En ese silencio me di cuenta que el esfuerzo no tiene sentido si no existe algo mayor que la montaña. Con el tiempo me di cuenta que en ese silencio buscaba a Dios y que en mi vida todo hacía sentido cuando me conectaba con la presencia de Dios. Los logros materiales, el progreso intelectual, construir una familia, un matrimonio, en fin, construir una vida, en mi experiencia, no es suficiente si Dios no está en el centro, construyendo, corrigiendo, acompañando. Creo que la buena vida no se construye completa sin el sentido que Dios le otorga. Sé que esto es algo muy personal. Apenas comparto lo que siento y creo. No sé cómo lo verá usted cuando piensa en su vida y el camino que ha transitado hasta ahora y el que resta por transitar. Entiendo que Jesús nos dice que en la vida no bastan los logros cotidianos. No los rechaza, pero nos indica que no solo de lo inmanente se obtiene vida. Nos indica que hay algo más, que es tan necesario como el pan cotidiano. Es el alimento que da lugar a una manera sostenible y trascendente de vivir. Para él, tiene que ver con lo que Dios comunica al ser humano. La palabra de Dios es, por un lado, la voluntad de Dios escrita y por otro, el propio Jesús de Nazaret como la palabra realizada. Cuando Jesús indica la importancia de lo que Dios comunica al ser humano en cuanto fundamento de vida plena, nos remite al libro del Génesis, en donde se nos enseña que el origen de la vida tiene lugar en la palabra pronunciada por el Creador. Si queremos entender nuestra existencia en su plenitud, es importante incorporar a nuestra comprensión de lo que somos el origen de lo que somos. Y este no es otro que Dios. ¿Queremos una vida llena de sentido y sustentable en todas sus dimensiones? Entonces, integremos conscientemente a los componentes de nuestra percepción de la realidad la maravillosa presencia de Dios. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que haga el Señor resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que vuelva el Señor su rostro a nosotros y nos conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.